con el auspicio de La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes sintonizan este programa a través de las redes sociales. Cada domingo para ustedes ofrecemos un episodio a fondo, un episodio dedicado a los temas que importan y deben ser tratados. En nuestro medio de comunicación, nosotros de lunes a viernes recibimos opiniones y quejas en un espacio que hemos denominado que su voz es la W. Es un espacio donde empezamos a conectarnos y entendemos las necesidades de cada uno de los habitantes, en especial del Cantón Cuenca, aunque también nos hacen llegar en muchas de las ocasiones de la provincia y conocemos también del país. Es una buena oportunidad y este episodio lo dedicamos a la movilidad, que a propósito en Cuenca pareciera que es todo un caos, pero ¿es realmente un caos? Hay temas que aún quedan por hacer, lo que se está haciendo es eficaz. Para todo eso y más estaremos en esta entrevista esta mañana y le vamos a dar la más cordial bienvenida con el ingeniero Diego Astudillo, quien es un especialista en materia para tratar de manera objetiva y clara estos parámetros que hemos tocado y estaremos profundizando a fondo. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Un saludo a la ciudadanía, a los radioescuchas y a la orden siempre. Debo comentarle que de manera más informal, por favor, cuando guste, se sirva agüita. Estaremos también ofreciéndole más adelante café. Gracias. Esperamos que quienes también nos acompañen estén disfrutando, deleitándose de alguna bebida caliente, iniciando la mañana con una jornada, desayunando quizás, y en buena hora. Ingeniero, la movilidad es un tema que ha venido transformándose y se ha vuelto en materia innegable no solo de los gobiernos autónomos descentralizados, sino incluso de interés nacional. Tanto así que hemos visto que la estructura en esta materia en los diferentes cantones, provincias y decirlo también al nivel de país ha pegado un giro importante, un giro donde se busca que, entre otras cosas, se den alternativas sustentables, ecológicas, se busque que se reduzca la emisión de gases, etcétera, etcétera, etcétera. Basado en eso, nuestra primera pregunta, y usted nos brindará el análisis, si lo que el gobierno en su momento tomó la decisión de delegar la responsabilidad en materia de tránsito, en materia de lo que es la movilidad de manera desconcentrada, ha sido acertada. Ahora, por estos días, se empieza a hablar de que la Policía Nacional quizás debería retomar competencias, quizás no estaba bien que se alejen del todo. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. De hecho, un saludo a la ciudadanía que nos escuchan este día, y yendo directamente a su pregunta me voy a extenderme un poquito. Claro que sí. Y hacer un análisis respecto a lo que ha pasado en el caso de Cuenca y en el caso del país. El gobierno autónomo descentralizado hoy día de Cuenca, anteriormente la ilustre Municipalidad de Cuenca, que era como se denominaba en el año 1999, recibió la descentralización de las competencias de planificación, organización y regulación del tránsito y del transporte. Y luego, más o menos 12 años después, recibió la competencia del control del tránsito y del transporte terrestre. De hecho, los procesos de descentralización son convenientes
son óptimos, son adecuados. Esta es la tónica con la cual se desenvuelve no solamente una organización de tercer mundo, si la podemos definir así como la nuestra, o así es como nos la han dado definiendo. Aquellos países que llevamos de alguna manera un paso atrás en la globalización. Sí, así es. Existen países importantes, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene desconcentrados y descentralizados sus competencias. En el caso de los Estados Unidos es exactamente igual. Existen las autoridades en cada uno de los condados, por ejemplo, que manejan y se hacen cargo de administrar sus propios problemas. El hecho de tener un monstruo estatal grande, el cual ha manifestado ser ineficiente en el devenir de los años, pues ello ha hecho que prácticamente se den procesos de descentralización, que son los correctos, que son los adecuados. Lamentablemente lo que ocurre es que muchas de las veces los temas, como el tema del tránsito y del transporte, que es uno de los problemas número uno en el país de este rato, y también en la ciudad de Cuenca, es más, inclusive yo no sé cuál es el problema más complicado este rato, o la delincuencia o la movilidad, ¿sí? Creo que las dos se disputan en el primer lugar. Recibimos a diario en nuestro medio de comunicación siempre opiniones y quejas sobre este tema. Y como usted dice, casi están compitiendo. La una asusta, pero la otra nos preocupa, sin duda. Entonces, mi criterio como técnico es el hecho de que siempre va a ser positivo que los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los GATS locales, tomen para sí o hayan tomado para sí esta competencia. Lo malo es que muchas de las veces no se adopta una visión integral del problema de la movilidad. Y me va a decir por qué. Por una sencilla razón. La movilidad es un acto cotidiano que realizamos todas las personas. Para venir acá, para ir de aquí a otro lugar. Solo por ponerle un ejemplo de lo que hemos hecho antes de venir a este set, a esta entrevista. Todos nos movemos para nuestro trabajo, para nuestro domicilio, para ir incluso de compras. Así es. Entonces, con ese concepto de que es una necesidad imperativa la movilidad, tanto como el hecho de tener servicios básicos, tanto como el agua para vivir, tan así es el comportamiento de nosotros los seres humanos que ello demanda a los gobiernos municipales, en este caso, y el gobierno central, evidentemente, que no escapa de esto, a actuar de una manera mancomunada con lo que significa la necesidad de moverse. Estoy haciendo un ejemplo muy básico para que se entienda. Es importante el hecho de que la movilidad sea planificada, así como son planificadas las ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos movemos, nos vamos a uno u otro lugar. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de ir al centro histórico de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque ahí hay lugares que generan viajes, ¿no es cierto? O que son origen de viajes, lo que son destino de viajes, ¿sí? Son zonas atractoras de viajes o generadoras de viajes, dependiendo de a dónde uno vaya y lo que uno vaya a hacer. ¿Qué tengo? Tengo el municipio central, tengo entidades como la Fiscalía, tengo entidades educativas, tengo restaurantes, tengo hoteles. Entonces, todo eso, ¿qué significa? Que se crea una necesidad de que yo me traslade a ese sitio, ¿sí? Otro foco atractor de viajes y generador de viajes a la vez importante es la zona del Arenal, ¿sí? Por ser un mercado mayorista. Por supuesto. Entonces tenemos nosotros días pico en los cuales la gente tiene la necesidad de moverse a uno u otro lugar. Entonces, desde ese punto de vista es acertado que quien más que el municipio, que es el que planifica la ciudad, tenga también en sus manos la potestad de planificar, organizar, regular y dar las soluciones de control al tránsito del transporte terrestre. Suena lógico, ¿no es cierto? Ahora, el problema pasa por lo siguiente, que la planificación en materia de tránsito y transporte, si en materia normal de la planificación del desarrollo de las ciudades crecen y se desarrollan mucho más rápido que le superan a la planificación, no se diga en planificación de tránsito y transporte, ¿sí? En esto, digamos que prácticamente los técnicos, los planificadores, en fin, y los gobernantes quedan debiendo o quedamos debiendo, me incluiré,
a los pobladores, a los habitantes de una ciudad, porque es así. ¿Cuáles son las necesidades de la ciudad y cómo crece la ciudad? La ciudad crece y es un organismo vivo y dinámico, crece día a día con cada una de las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un hijo de nosotros va a la universidad, se compra su vehículo, en fin, está generando cambios en los hábitos, está generando una demanda de capacidad vial, está generando espacios y eso también significa producir. Sé que por su especialización, por su trabajo diario, usted se mueve muchísimo entre la capital, entre la Perla del Pacífico, desde luego también está en la ciudad de Cuenca. ¿Qué tan cierto es lo que muchas veces decimos los cuencanos de que somos muy cómodos y que hasta para ir a comprar el pan utilizamos el vehículo? ¿Usted ha podido experimentar ese fenómeno en las grandes ciudades? Sí, efectivamente. Eso es cotidiano, solo que lamentablemente, diré yo, existe temas de carácter cultural que lamentablemente no son bien enfocados. Sí, alguna vez alguien decía hace varios años acá, no me acuerdo quién exactamente, que utilizamos el vehículo por poco y hasta entrar en la sala o si no, si es en la panadería, hacer un self-service ahí mismo, ¿no? Y es verdad. Es por la poca costumbre que nosotros tenemos en caminar. Cuenca es una ciudad pequeña en la cual todavía se puede caminar entre varios lugares, pero evidentemente está la problemática del tránsito y del transporte que causan, ¿no es cierto?, una demanda insatisfecha de un buen servicio de transporte público versus lo que significa el hecho de tener o la comodidad de tener un vehículo privado. Todo esto deriva en temas de que nosotros culturalmente no estemos formados para ir recibiendo o percibiendo los cambios, por un lado que se tienen que dar y por otro lado de parte de las autoridades de turno el hecho de ir generando soluciones de acuerdo a cómo va creciendo la ciudad e ir trabajando una herramienta fundamental como es la planificación urbana y el uso del suelo, conjuntamente de la mano con lo que es la planificación de la movilidad. Ingeniero Astudillo, cuando de movilidad hablamos y parte de la conversación que hemos tenido hasta acá desemboca en la necesidad de pensar en la transportación masiva, es decir, uso de transporte público. Ahí podemos encasillar al uso del taxi, al bus urbano y en este caso, pues para Cuenca nace una opción que está empezando a tener más brillo, que es el uso del tranvía como una alternativa a las dos anteriores. En Quito, el metro. En Guayaquil empieza a hablarse de otros proyectos y así sucesivamente. Pero antes de entrar a la idea de cuáles son las soluciones o qué de estos transportes son los que a Cuenca le vendría bien, me gustaría consultar su opinión, su análisis respecto de el servicio público como tal. En otros países he podido observar cómo, por ejemplo, la prestación del servicio del bus urbano en realidad pertenece al mismo Estado, pertenece al gobierno, por ponerlo de alguna manera. Es decir, que únicamente el chofer es un empleado y que cumple sus horarios, cumple sus rutas, etc. Aquí no funciona así. Si bien se lo cataloga como servicio público, la unidad como tal, es decir, el bus, el taxi, es privado y desde luego también pues su trabajador y toda la cadena de mando. ¿Convendría quizás desapegarnos de la figura actual y pensar en la figura que he planteado, que he anunciado primero? Bueno, antes de hablar del tema de la institucionalidad del transporte público, bien sea que si lo privatizamos o lo mantenemos vamos a la parte pública, perdón, o lo mantenemos en la parte de los privados, yo quisiera referirme a un tema para entender un poquito mejor este punto en particular. Los sistemas de transporte masivo alrededor del mundo, en donde tenemos un desarrollo adecuado de los sistemas como tal, Europa, por ejemplo, los sistemas le corresponden al Estado. Los operadores privados forman parte de lo que es, en general, la tónica o la temática de lo que significa el sistema de movilidad. Bien sea la infraestructura, que siempre va a ser responsabilidad del municipio, o de los gobiernos locales, o del gobierno central, va a ser el dueño y va a ser quien tenga que operar. Por eso, operar las reglas del juego.
el ser operadores del propio sistema de transporte en general corresponde a las firmas privadas. Esta es la tónica con la cual se desenvuelven en general. Hay casos específicos que son un poco aislados y que son un poco diferentes. Inclusive, eso hablando a nivel general. En el caso de Quito, de Guayaquil, existen sistemas de transporte que también les corresponden al Estado municipal en este caso. Hablemos del sistema trolebús. Claro. El sistema trolebús es un sistema que nació hace varias décadas ya atrás, sigue siendo un sistema municipal, es un sistema eléctrico bastante limpio que de una u otra manera ha llegado a un estado de saturación tal que ha dado paso al nacimiento de la primera troncal de metro en la ciudad de Quito. Pero si vemos en ese aspecto las unidades, la infraestructura, toda la infraestructura en general, ¿no es cierto?, inclusive los operadores y la operación le corresponde al municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Pongo otro ejemplo, ahí existen también, evidentemente, aparte del trolebús, otros sistemas, el corredor central norte, el sistema de la ecovía, que si bien el municipio puso la infraestructura, las paradas y todo que le corresponde al municipio, en este caso los operadores hicieron la inversión en material rodante como son los buses. En el caso del municipio de Guayaquil es una figura similar a la que le acabo de decir con el sistema Metrovía. Entonces, a ver, para buscar una solución al sistema de tránsito y transporte, siempre el Estado central o el Estado local debe asumir su compromiso con el tema de la infraestructura. Y luego, evidentemente, los operadores locales, sean quienes fueren, generalmente suelen ser los operadores tradicionales que por años han utilizado una troncal o una ruta de transporte, quienes, bajo las reglas que les pone el gobierno local o el gobierno autónomo descentralizado, pues ellos adquieren las unidades de transporte público y se crea una suerte de la empresa de transporte o los empresarios de transporte. Es una evolución que se ha dado en el devenir de los tiempos, por eso una de las partes importantes que hacía alusión a la primera pregunta que usted me hizo, es importante el hecho de que los municipios adopten esta solución. Sí, completamente importante. Caso contrario, no hubieran nacido estos sistemas de transporte. Es por esa inmediatez entre lo que sucede en sus ciudades, en sus provincias y obviamente las necesidades, cómo irlas desenvolviendo. Entendemos bien. Ajá, así es. Entonces, ahora sí, existen modos y medios de transporte y cada uno, no se puede decir que existe una receta en lo que tiene que ver con lo que funcionó para una ciudad vaya a funcionar para otra. Eso depende de la realidad de cada ciudad y en función de eso del involucramiento que tengan sus habitantes en el desarrollo de los proyectos. Hoy en día sabemos y conocemos que sobre todo para la obtención de licencias ambientales, que es un tema que desde hace varios años ya estaba implementado y hoy está en auge en el Ecuador, es importante los procesos de sensibilización y sociabilización, porque el habitante o el poblador es una parte muy importante de lo que significa un sistema de transporte y tiene que ser consultado respecto a las cosas que se van a hacer. ¿Cuáles son los medios que están siendo considerados y deberían considerarse respecto de lo que hemos conversado? Primero, que no sean medios contaminantes, es decir, que reduzcan en gran parte la emisión de carbono, número uno, y número dos, que sean sustentables para la ciudad. En Cuenca hablamos del tranvía. ¿El tranvía es ese sistema o responde a esa necesidad concreta? Bueno, tiene sus pros y sus contras el tranvía. Cuenca, cuando me voy a remontar a los años 99-2000, cuando asumió las competencias conjuntamente de la mano, con las competencias en aquel momento el alcalde fue el arquitecto Fernando Cordero, se contrató una consultoría que fue una donación de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Una firma japonesa, creo que fue Chodai Padeco, si no me equivoco, pues prácticamente definió que lo adecuado para Cuenca era un sistema BRT, un sistema de buses, se llama, sus siglas inglesas, Bus Rapid Transit, que no es nada más allá que el sistema como lo tiene el trolebús en Quito, como la Metrovía en Guayaquil, solo como para poner un ejemplo. Un sistema de buses, pero que funcionan cierta parte o gran parte del recorrido con electricidad.
Depende del caso, de cómo se conceptúe. Para el caso de Cuenca no fue ese el concepto, porque en aquella época, en el 99, el número de viajes eran más reducidos respecto a lo que al momento. Se hablaba de buses de plataforma baja con las respectivas terminales de integración, 2 de transferencia en la etapa 1 y 2 posteriores para la etapa 2, en lo cual prácticamente se movilizaba o se cambiaba toda la estructura del sistema de transporte actual. De ahí ocurrió en el año 2005-2006 una actualización de ese estudio. Se mantenía como una línea de acción el tema del BRT y se hicieron nuevos estudios de origen-destino, fueron ratificados algunas cosas, en otras cosas fueron rectificados. Luego, ya todos conocemos de aquí a la fecha lo que sucedió con el tema del tranvía, y bueno, el tranvía está ahí, es parte este rato de la ciudad de Cuenca. Ese es un sistema, a diferencia del anterior, es un sistema LRT, sus siglas inglesas significan Light Rail Transit, significa un sistema de tránsito ligero a través de un ferrocarril a superficie. Tome el nombre comercial que pueda tomar, tranvía o como se lo quiera definir. Es un tren de superficie simplemente que de una u otra manera va a cubrir parte de las necesidades de movilidad. Ahora, ¿tienen sus pros y sus contras? Como le dije hace un rato, sí, tienen sus pros y sus contras. De hecho, el tranvía tiene un costo operacional elevado. ¿Qué es lo que más preocupa actualmente? Incluso algunos concejales hablan de que el municipio no tendría la posibilidad de afrontar este costo. ¿Cuánto conoce usted del costo real de funcionamiento que tiene o la necesidad de uso que debería tener para ser sustentable? A ver, los transportes masivos por sí, inclusive un sistema de transporte, un BRT, que es más económico el costo por kilómetro versus lo que es la implementación de un costo por kilómetro de un sistema de rieles, un LRT o en el caso del tranvía de la ciudad de Cuenca, pues evidentemente es mucho más económico, y a pesar de eso hay subsidios, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí existen subsidios a los combustibles y sabemos que de una u otra manera los transportistas tratan de generar situaciones con los cuales se dan estudios cada cierto tiempo, y finalmente incluso en el propio bus urbano todos conocemos que la tarifa no es la tarifa técnica calculada, es una tarifa política que también se le dio la competencia a los municipios y que finalmente, en función de acuerdos que tienen los transportistas con el gobierno local, siguen adelante. Acordémonos que hace poco tiempo el municipio de Quito y de Cuenca estaba incluso dándoles un subsidio a los señores transportistas. Aquí en Cuenca es de 1 centavo por cada pasaje. Entonces, ok, partiendo de eso, imagínese usted, los sistemas de transporte a nivel del mundo son subsidiados. En todo el mundo hay subsidio. En todo el mundo hay subsidio. No es un tema que nos debe asustar ni nos tiene que hacer correr. El tema es el siguiente, o el problema es el siguiente, que existen economías ricas, muy ricas a nivel mundial, el caso de Alemania, el caso de Inglaterra o los propios Estados Unidos, aunque Estados Unidos no viene al caso porque ellos más usan vehículos particulares, pero me centro a las economías europeas. Ellos no tienen ningún problema en subsidiar un sistema de transporte masivo, porque de hecho es servicio público y de hecho es obligación, y de hecho las personas y los habitantes, al tener un ingreso per cápita alto, no tienen problema en el pago de los impuestos, y de esa manera se subsidian los sistemas de transporte. En el caso de Cuenca, pues mucho me temo yo de que el subsidio, porque obviamente va a tener que ser una cuestión subsidiada. Como ejemplo le pongo, si al momento lo que está sucediendo, acabamos de hablar con el sistema de transporte urbano en buses, existe un subsidio. Evidentemente en el sistema del tranvía, si transparentamos los números y decimos las cosas claramente de un modo técnico, utilizando los conceptos básicos de economía de transporte, pues vamos a ver que sí, necesariamente vamos a tener que subsidiar los cuencanos la operación del transporte público, porque al fin y al cabo no es la autoridad de turno, no es la entidad como tal, somos la población, somos los habitantes quienes vamos a tener que subsidiar. De hecho, eso es lo más delicado y lo más complicado cuando en economías o en ciudades como las de América Latina
tenemos este tipo de sistemas de transporte. Es el tema del subsidio, los costos operacionales, evidentemente, que de una u otra manera trae complejidades o complicaciones. Es más, si alguien quiere, solamente cito un ejemplo, si alguien quiere tener una ejemplificación un poquito más grande de lo que sucede en nuestro medio y a dónde vamos, a dónde estamos caminando con los sistemas de transporte, pues les invito a leer el caso de Medellín. Medellín tiene un sistema de transporte espectacular a través de metro. De hecho, nuestras autoridades habían hecho referencia y habían tratado también incluso de hacer ciertos nexos que faciliten la operación, dado la experiencia que han tenido en esa ciudad. Una ciudad que incluso geográficamente se parece a Cuenca. Sí. El tema es que, bueno, ya nos vamos a referir más adelante un poquito al tema del tranvía para que se entiendan ciertas situaciones. Perfecto. Pero en el caso del Metro de Medellín, prácticamente se ha pedido hace unos años atrás, se inauguró en el año 1994, hay una deuda externa que está siendo reestructurada por 650 millones de dólares con la banca extranjera. Dicen que se ha pagado hasta el momento más de 1.250 millones de dólares y que incluso hay una deuda que se va a vencer en el 2024 y se pidió un refinanciamiento por 100 años más de más de 2.900 millones de dólares. ¿Dijo usted 100 años más? Sí, 100 años más. Entonces, esto está en el internet, no son cosas, cualquiera puede acceder y buscar el caso de cómo se financia o el refinanciamiento, cómo se paga el Metro de Medellín. Entonces, evidentemente, ¿quién no quiere tener un metro? ¿Quién no quiere tener un tranvía? Todos. Todos quisiéramos ver desaparecer el sistema, quizás hasta precario, le puedo decir, por cómo ha evolucionado tan lentamente el sistema de buses. No solamente es un caso de Cuenca, es un caso del Ecuador y de toda América Latina. Claro, todo el mundo quisiéramos tener un sistema de transporte moderno, pero tiene su costo. Tiene su costo y en esas cosas o en esas situaciones hay que poner los pies sobre la tierra en realidad cuando nos referimos a este tipo de temas. Un sistema de transporte masivo tiene que ser utilizado por la ciudadanía. Tenemos que dejar el auto a un lado. ¿Por qué tenemos que dejar el auto a un lado? Porque no solamente por el hecho de que es contaminante, porque es un transporte quizás sectario, porque inclusive económicamente y socialmente no es accesible a todas las personas, y más bien un sistema de transporte masivo tiene un concepto diferente a todo esto, y aparte de eso, cuidamos la salud de las personas. Hablamos hace un rato de un tema de sostenibilidad económica, ahora también está el tema de la sustentabilidad medioambiental. El tema de la sustentabilidad en sistemas de transporte limpios, como el caso de un metro, de un tranvía, un tren ligero, pues evidentemente es indiscutible, son eléctricos y son no contaminantes y más bien desde este punto de vista completamente sustentables desde el punto de vista ambiental. El tema de la sostenibilidad es lo que nos complica y evidentemente el traer una situación, una realidad que existe en otro lugar, en otros lugares del primer mundo a nuestra ciudad, que no digo que nos merezcamos, todo lo contrario, nos merecemos, solamente que el tema de los subsidios es un tema muy delicado a manejar, el tema de la tarifa también es un tema delicado a manejar y lo importante es el hecho de que ya si está a las puertas de abrirse en los próximos días, semanas, meses, eso no importa, eso es secundario. Este sistema tronco alimentado, porque tiene que ser así, alimentado por buses y moverse en su ruta troncal de 10.5 kilómetros o algo más, algo menos, pues tiene que ser explotado al máximo para que en esta única ruta troncal absorba el mayor número de viajes posibles y sea lo más útil posible para las personas que habitan Cuenca. Ahora, ese concepto de tener un sistema de transporte masivo que sea adecuado, cómodo y eficiente y que supla una demanda, sí, es algo que se busca hacer, pero lo importante, y tomando un poco el tema de la planificación, es ver dónde estábamos hace 10, 15 años o más, 20 años ya, del 99 al 2019, van a ser 20 años, de cuando se asumió las competencias de tránsito y transporte, qué se ha hecho hasta ahora y qué se va a hacer en los próximos 20 o 30 años. ¿Sí?
Esa es la incógnita. ¿Y por qué decimos que esa es la incógnita? Porque hay que estudiar y analizar cada uno de los pasos en función de la evolución que se ha dado, en dónde estamos y lo que con responsabilidad se ha ido haciendo, lo que no se ha dejado de hacer, lo que no hemos exigido a los cuencanos, y no solo los cuencanos, las personas que habitamos Cuenca. Ya Cuenca no está solamente... No, ya no solo cuencanos, así es. Entonces, eso es importante. Perfecto, ingeniero. Hay un tema que se viene discutiendo, una propuesta en la concejalía que se viene hablando, aunque no podemos hablar que es un tema en firme, dado de que no ha existido incluso un cotejamiento, una transparencia de cifras, etcétera. Es decir, aún, creo yo, se mantiene en el plano de discusión. Lo que se busca, y era uno de los sustentos por los cuales desde el 1 de agosto es de manera obligatoria el uso de la tarjeta Movilízate en la ciudad de Cuenca. La idea es compaginar, es decir, que con la misma tarjeta usted se suba al bus urbano, con la misma tarjeta utilice el tranvía y haya esa conectividad. Pero eso implica de que estamos hablando de dos diferentes tipos de servicios, con costos totalmente diferentes. Usted mismo lo ha dicho. Por un lado, el funcionamiento del tranvía va a ser mucho más costoso, pero a la larga es beneficioso por lo que es limpio, sostenible ecológicamente, etcétera. Por otro lado, tenemos el bus urbano, el bus clásico, que está llamado a hacer una transformación tras la última aprobación del incremento de tarifa. No obstante, no ha pasado más de 30 centavos. El tranvía, incluso según los estudios, cada pasaje debería costar, aunque entendemos no va a costar eso, más allá de $1. Casi estamos hablando de un 70% más costoso que el bus urbano. ¿Cómo logramos compaginar, cómo logramos empatar y hacer que la tarjeta, que la misma tarifa se vuelva plana y utilizar sin llegar al exceso del pago de un subsidio que nos cuesta a todos? Así es, efectivamente, muy buena su pregunta, pero para darle una respuesta que no es corta, debo indicar o hacer caer en cuenta lo siguiente. La ciudad de Cuenca tiene un sistema de transporte a través de buses, el cual se intentó hace varios años atrás generar un sistema troncoalimentado, ¿sí? Con rutas troncales y rutas alimentadoras, poniéndole a funcionar a unas pocas rutas entre las dos terminales de transferencia que existen, la del Arenal y la de la zona de la terminal terrestre. Y de hecho ahí tienen un ejemplo de lo que es integración física más integración tarifaria. En este caso pues se hizo para un número de rutas pequeñas, en las otras sigue funcionando el sistema convencional de transporte, con su origen y con su destino, pasando la mayor parte, el 80-90% de las rutas por el centro histórico de la ciudad de Cuenca y sin integración ni física ni tarifaria. ¿Por qué? Porque es un solo origen-destino, una línea X, Y o Z, cualquiera que se llame. Ahora, el tema del tranvía, que tiene una concepción técnica diferente y utiliza en este caso una metodología distinta, también tiene que hacer integración física y tarifaria. Primero, una integración física, ¿por qué? Porque estos datos que acabé de obtener el día de hoy de Wikipedia dice que Cuenca va a transportar 120,000 pasajeros por día. Es una estimación. Es una estimación. Tienen una ruta troncal de 20.4 kilómetros, entiendo que son 10.2 de ida y de regreso, y se van a utilizar 14 unidades, 2 en servicio más 2 de reserva. Y se habla de una media de 120,000 pasajeros, y dice un mínimo de 115,000 hasta un máximo de 130,000 pasajeros. Bueno, aquí nos llama la atención y nos debe llamar la atención a todos los habitantes de la ciudad lo siguiente. Cuenca, en los estudios, en los últimos que yo conocí del año 2011, 2012, 2009,
con la finalización de la actualización del estudio de Naciones Unidas, por los conteos que se hicieron, tenía más o menos 440.000 viajes. ¿Sí? En sistema de transportación urbana. Sí, en total, en general, de la ciudad de Cuenca. Cuenca y su área microrregional. Que me refiero a en este caso, a las parroquias rurales que se encuentran alrededor de la ciudad. Con estos 440.000 viajes, al hablar de 120.000 viajes que absorbería el tranvía, estamos hablando de que representa más o menos un 25% de viajes que van a ser absorbidos por este sistema de transporte. Este sistema de transporte, para sí, solito, debe tener integración física porque debe tener rutas alimentadoras para que de una u otra manera lleguen a las dos puntas y a su vez lleven a los pasajeros que quedan en las dos puntas de los lugares de origen y destino, en este caso, que son la una, entiendo, el Control Sur y otro en la zona de Milchichig. Evidentemente ahí también debe haber una integración tarifaria, porque la persona que viene y paga el costo del tranvía deberá subirse, entiendo yo, en una unidad alimentadora para que este sistema tenga una mayor red de cobertura. Si no es así, y si no va a funcionar de esa manera, entonces significa que no habría integración física ni tampoco debería haber integración tarifaria. Depende cómo vayan a operar. Es decir, que no pudiera yo bajarme en cualquier punto de un bus y subirme al tranvía y viceversa. Así es, si es que no se hace, pero necesariamente pienso yo que tiene que hacerse. No sé cuál sea la planificación, no sé en qué avance tengan al momento los estudios de integración física y tarifaria, porque estos son valores fundamentales desde el punto de vista técnico para ver los conceptos de sostenibilidad y para, en función de aquello, pues efectivamente con el mayor número de pasajeros transportados llegar a la meta de los 120.000 al día, que se dice aquí, pues tener y por lo menos cubrir los costos de operación, que sería un éxito ya en el tema del tranvía de la ciudad. Ahora, vamos un poco más allá. Listo, se va a terminar el tranvía en unos pocos días más, semanas, meses, como lo dije hace un momento, el tiempo que dure, entrará a operar. Deberá necesariamente tener un tipo de integración para darle la mayor cobertura y sacarle el mayor provecho al tranvía, para que los vagones no vayan vacíos, sino vayan llenos, evidentemente, para poder de una u otra manera cubrir los costos operacionales y para que el sistema sea en realidad un éxito para la ciudad, debería adoptarse estas medidas. Ahora, evidentemente, el hecho de poder tener una tarifa plana deberá ser integrada en función, pienso yo, de las rutas alimentadoras que vayan a movilizar este grupo de habitantes, los 120.000 pasajeros. El resto, los 300 y pico de miles de pasajeros, que representan el 75% de los viajes que realiza la ciudad de Cuenca, que realizan sus habitantes, pues yo no veo la manera en cómo vaya a hacerse una tarifa plana para todo el sistema de transporte. Toda vez que Cuenca, mire, tiene un sistema convencional de transporte, que lo tuvo desde el 99. Luego, en el año, creo que fue 2013, 2014, que se puso en funcionamiento las terminales de transferencia, con algunas rutas. Entonces, ese ya es un sistema, bueno, digámoslo, integrado, si se puede llamar de esa manera. A mi concepto, con las paradas que tienen, no es un sistema integrado, es un mejoramiento del sistema convencional nada más. Pero es dar una opción más. Así es. Pero bueno, tiene sus áreas de cobertura y de hecho ya tiene una tarifa integral. ¿Por qué? Porque si una persona toma una ruta alimentadora, luego llega a un terminal y toma una ruta troncal, va hasta tal otro lugar, hace desembarco en el otro punto y va a otro sitio, eso ya es hablar de integración tarifaria. Este es el segundo sistema que tiene Cuenca. Y un tercer sistema que tiene la ciudad de Cuenca, pues necesariamente es el sistema del tranvía. El tranvía es específico, tiene su origen, tiene su destino. Y las personas que vayan a moverse entre ese origen y ese destino, que de acuerdo a los estudios dice la demanda, pues que va a ser absorbida de 120.000 pasajeros, son ellos específicamente quienes van a tener que acceder con su propia tarifa, porque si yo no tengo dentro de mi línea de acción, y eso le va a pasar a una buena parte de la población de Cuenca, de los 440.000 viajes que tiene Cuenca, si no está inmerso dentro de este 25%, pues no voy a tener para qué usar el tranvía. O sea, ¿para qué utilizo esta situación? Salvo que vaya a ser una situación de carácter turístico o vaya a movilizarme precisamente en eso. Pero me estoy refiriendo a los usuarios cotidianos del sistema de transporte en la ciudad. Ingeniero,
dado siempre que el tiempo en un medio de comunicación es la piedra en el zapato, por ponerlo de alguna manera, vamos a tener que avanzar quizás un poquito más rápido, ya casi en el tramo final. Hay un tema que yo lo he podido evidenciar y también está sucediendo en Cuenca. Se empieza a hablar de restringir el tráfico en ciertos lugares, ciertas calles. En otras ciudades he visto que, por ejemplo, los centros, o por poner de alguna otra manera, donde confluye o nace la ciudad, tiende a volverse totalmente peatonal. Cuenca, por los tramos del tranvía, empieza a tener esta misma transformación, valga la pena decirlo de esa manera. Es necesario, nos vamos hacia ese destino. Cuenca debería ir hacia ese punto donde confluyamos a sectores específicos de la ciudad donde esté restringido el tráfico, que no sea a través de este tipo de servicio como ofrecería el tranvía. Bueno, de hecho la movilidad no motorizada es un tema que forma parte importante dentro de las diferentes ciudades. El hecho de tener un buen sistema de transporte no motorizado, como el caso de bicicletas o el caso peatonal, es fundamental y es obligación de las ciudades el hecho de concederle ese espacio. La peatonización siempre va a ser buena y va a ser provechosa, sobre todo en un área tan sensible como es el Centro Histórico de Cuenca. Y de hecho, creo yo que más temprano que tarde, esa fue otra de las conclusiones que hubo en el estudio del año 1999, y ya se decían incluso las 9 manzanas que están alrededor del Parque Calderón tienen necesariamente que en un grado mayor o menor de tiempo que ser peatonizadas. Eso no es una sorpresa. De hecho, estamos viendo que el Centro Histórico de Quito está pasando lo propio, ¿sí? En otras ciudades también vemos que eso ocurre. Cuenca no puede ser la excepción. Pero más allá, evidentemente, el tranvía va a estar ya al servicio en esta zona de la ciudad, pero más allá de eso, a ver, cuando nos referimos a transporte no motorizado, tiene que ser un transporte integral. Un transporte integral que lamentablemente acá en esta ciudad y en la mayor parte de ciudades del país no veo que se haya desarrollado. No ocurre que usted pueda ir en su bicicleta, dejarle su bicicleta en un parqueadero que exista para tal sitio y haga un aporte en una parada de bus, un aporte específico de dinero, y luego eso le lleve a su destino final, y luego que regrese, tome la bicicleta y se vaya. O simplemente que usted tenga una red suficientemente adecuada de ciclorrutas y los parqueaderos y la infraestructura. Es más, ni siquiera he visto el desarrollo de una política adecuada y seria como para promover el uso de la bicicleta en más allá de términos recreacionales, que sí los he visto. Recientemente, por parte del municipio y LEMOV, se lanzó una campaña donde se busca implementar, y se estará implementando en los siguientes meses, un sistema de bicicleta pública que, entre otros objetivos, cumplirá precisamente lo que usted hablaba, que dejen la bicicleta en tal o cual punto y se suban al tranvía. Pero, ¿cree usted, ve usted que la sociedad ha llegado a ese punto, podamos confluir todos donde nos digamos, vámonos en bicicleta al trabajo y de ahí me conecto con el tranvía y me cojo la siguiente bicicleta? Hablando un poco, perdón que ponga quizás en términos tan burdos, pero siendo realistas. No, no va a pasar eso. Porque, como le dije, no hay una política integral de desarrollo que nos ha indicado en el devenir de tiempo que Cuenca es una ciudad en la cual existe la cultura por el uso de la bicicleta, más allá que los paseos de carácter recreacional. Que se dan en fines de semana, sí, o a veces en horas de la noche. Así Tenemos ciclovías, y varias. Sí, sí. Pero yo he podido evidenciar, pese a que me contradiga lo que quiera el gerente de la EMOV, no quiero politizar este tema. Yo no veo a nadie usando. Nosotros tengo el gusto y disgusto de tener ciclovías por varias partes donde voy a trabajar, donde almuerzo, etc. No veo bicicletas nunca, pero proliferan estas vías. Sí, de hecho es algo que se ha implementado, pero no solamente es la infraestructura, es también la cultura, es también el incentivo, es el hecho de que si se adapta o no un vehículo no motorizado como la bicicleta a las necesidades de movilidad que yo tengo. Ahora, a ver, no solamente es el transporte no motorizado, no solamente son, en este caso,
las tres formas, hablemos de tres formas o tres maneras, no voy a hablar de medios de transportarse, ¿sí? Pero las tres formas, a través de un sistema de buses normal, convencional, el sistema de bus integrado que está entre las terminales, o ahora el tranvía, van en su momento a llegar a concatenarse. A ver, aquí hay que hablar de una planificación al mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Para el tranvía de Cuenca, dice Wikipedia, que inicialmente se debió haber invertido 232 y que se invirtió a 282 millones de dólares. Se estima que llegue a los 300. Bueno, hablemos de 300 millones de dólares. No voy a decir lo que se hizo ni lo que se dejó de hacer. No estamos en ese punto. Porque no tiene sentido hablar de eso. Efectivamente. Lo hecho está. La pregunta es, ¿vamos a tener otro troncal de tranvía en 1 o 2 años cuando tengamos, o en 5, 10 o 20, cuando tengamos el boom petrolero? ¿Nos van a dar 1, 2, 3, 4 o 5 troncales de transporte adicionales? Yo creo que no. Entonces, ¿en dónde queda la planificación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tienen que coexistir y sobrevivir los sistemas de transporte? De una u otra manera, a ver, pase lo que pase con el tranvía, empezará a operar, lo integrarán, habrá la integración física, tarifaria, de una u otra manera empezará a dar este servicio. Pero bueno, el servicio, de acuerdo al estudio, que está aquí, 120,000 pasajeros, dice, ¿se incrementará un poco más? Sí, pero dado a que absorbe cierta demanda de ciertas zonas atractoras y generadoras de viaje, pues bueno, va a estar en ese lugar. No se va a mover porque es un sistema rígido. Así, a diferencia del sistema de buses, que es un sistema flexible que no necesita rieles, así de simple. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a invertir de dinero y cuáles son los próximos pasos? ¿Qué se va a hacer? Dije hace un rato, cuando nos referíamos a que las ciudades son organismos vivos, u órganos vivos, que crecen de acuerdo a cómo crecemos nosotros, a cómo crecen sus habitantes, a cómo crecen nuestros hijos, así crecen las necesidades de las ciudades y de sus habitantes. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque Cuenca, ¿qué demanda? De pronto, ¿será que demanda más infraestructura vial? Bueno, ¿para dónde va a crecer Cuenca en el ámbito vial? ¿Qué va a hacer Cuenca con el parque automotor? ¿Es necesario tomar políticas restrictivas? La peatonalización es una política restrictiva, al igual que pico y placa. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a suceder más adelante con los lugares en los cuales se requiere no solo cobertura, sino un mejor servicio de transporte? Porque el tranvía, de una u otra manera, es un servicio que está bien, que nos merecemos todos y que de una u otra manera se ha dado, se va a dar y va a operar. ¿Qué va a pasar con el resto de la ciudad? Con el 75% de los habitantes que en su convivir diario, en su cotidianidad, no van a utilizar el tranvía. ¿A qué tienen que sujetarse? Entonces la respuesta cae por su propio peso ante estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar el sistema de transporte urbano en el cual este rato nos estamos transportando. Darle dinero a esa infraestructura, ¿sí? Porque hacer inversión en esa infraestructura, perdón, me expresé mal hace un momento. ¿Hacer inversión en qué? En adecuados paraderos, en adecuados terminales, en adecuadas unidades de transporte. Y de hecho, sí, es importante hablar de un sistema integrado de transporte también en buses, porque no hay otra alternativa. Nadie va a venir a ponernos el resto del sistema de transporte urbano en Cuenca para cubrir los 400 y pico de miles de viajes o 380,000, lo que sea que existe este rato. Claro. ¿Sí? A través de un sistema de tranvías. ¿Para invertir cuánto? 600, 900, 1.000 millones de dólares más. No creo que sea viable esta solución. ¿Y en cuánto tiempo se va a dar? ¿Y cómo vamos a pagar? Así es. Por un lado eso. Y lo fundamental, aparte de este tema, hablé hace un rato, hay cosas que se tienen que hacer y que tienen que ir de la mano conjuntamente con el desarrollo de una política adecuada y seria de movilidad. El hecho de terminar un sistema de transporte como el actual, que no le signifique a Cuenca y a los ciudadanos el apagar un incendio para decir, bueno, ya está la obra hecha. No, más allá. ¿Qué viene más allá? La mejora del sistema de transporte urbano. ¿Qué viene más allá? ¿Qué vías vamos a hacer? ¿Qué viene más allá? El manejo de intersecciones conflictivas. ¿Sí? ¿Cuántos intercambiadores se han hecho en los últimos, no sé, 8, 10 años? No sé cuántos. O los 12, 15, los que se quiera ver. Se hicieron 2 o 3 en puntos críticos. ¿La ciudad necesita más de esto? Creo que sí.
en política no motorizada, que hablamos hace rato, peatonización, en política restrictiva, en el uso de la bicicleta. Entonces, en verdad tenemos que desarrollar y hacer del tema de movilidad una política de Estado, una política de gobierno local, la cual nos comprometa a todos los ciudadanos y podamos aglutinar criterios, no solamente crítica, ¿sí? Aquí, lamentablemente, en la ciudad somos campeones para criticar. El tema es empoderarnos y ser parte de ese desarrollo cultural, pero ese desarrollo cultural debe tener y debe estar de la mano de un liderazgo local, no necesariamente una autoridad, puede ser un colectivo, incluso civil, que diga, bueno, vamos a hacer esto, tomemos esta iniciativa. Y de hecho, yo creo que los cuencanos somos buenos para eso. Finalmente, ingeniero Astudillo, y agradeciéndole la posibilidad de haber hecho un análisis que desde luego por el tiempo nos quedan temas de tratar, nos quedan cosas por profundizar, pero en honor al tiempo, y esperamos que sea muy provechoso para quienes nos acompañan, debo hacerle una última consulta. Al día de hoy, obviando que algún día tiene que llegar, como usted mismo lo ha anunciado, la peatonización al centro histórico, hoy ya se habla de que debe salir del centro histórico, ya no deben ingresar, se debe prohibir a los buses urbanos. Si usted pudiera tomar una decisión al respecto, ¿qué haría? Bueno, yo disminuiría al máximo la cantidad de buses urbanos en función de ¿qué? De que el tranvía necesariamente en el estudio que se desarrolló tienen que eliminarse algunas líneas de transporte o tienen que ser a su vez absorbidos de esos pasajeros por el tranvía. Eso es algo lógico, ¿sí? Porque no nos vamos a inventar un mayor número de viajes, no. Si eso va a pasar, de hecho, hay que cercenar algunas rutas, algunas líneas, que es una parte fundamental dentro de lo que es la movilidad en el centro de Cuenca. Por un lado, el dejarle o el eliminar todos los buses urbanos en la ciudad de Cuenca, en el centro histórico, es muy difícil, es muy complicado, porque el centro histórico sigue siendo una zona generadora y atractora de viajes muy importante. Además, hay situaciones fundamentales que nos hace repensar respecto a qué pasó y por qué este rato Cuenca, el centro histórico, sigue siendo congestionado. No solamente por los temas de planificación, sino porque hubieron medidas que se tomaron hace tiempo atrás con las cuales yo nunca compartí, como por ejemplo el hecho de haber cerrado la avenida 12 de Abril y nunca haberle devuelto su estado natural. Es el único eje vial que nace en el ejido a la orilla del río Tomebamba y que de una u otra manera conecta la ciudad de la parte este-oeste y oeste-este. Bueno, lo hecho está, pero a mi criterio, por más que se hayan hecho ampliaciones en la avenida Florencia Astudillo, por ejemplo, y se han tomado rutas alternas por la avenida Solano, nunca va a significar lo que significó en su momento el movilizarse por la avenida 12 de Abril en los dos sentidos y con los dos carriles que existían en su momento para movilizarse. Ello hizo, inclusive hace, que varias personas, dentro de los cuales yo me sumo, para irnos, por ejemplo, y movilizarnos desde la zona, hablemos la zona del Hotel Oro Verde o hablemos de que queremos nosotros irnos hacia la zona del Vergel, necesariamente tenemos, o la parte baja de la ciudad, la zona del Hospital, el Paraíso y todos esos lugares que son zonas de alta concurrencia, no podemos usar la 12 de Abril. ¿Qué tenemos que usar? Es el centro histórico, es un paso obligado. Y después de que dentro de la reingeniería que se hizo a las avenidas que son aledañas a la zona del estadio municipal, me refiero a todas las paralelas a la avenida Remigio Crespo, usted haga cuenta, hay muchas de esas avenidas eran doble vía y usted tenía una accesibilidad adecuada. Hoy en día no tiene doble vía, tiene para movilizarse en el sentido este-oeste, no tiene la misma capacidad vial que para moverse en el sentido oeste-este, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que de una u otra manera nos obligan a todas las personas que tenemos vehículo privado a ingresar, o que usamos vehículo privado, a ingresar al centro histórico. Exactamente lo mismo pasa con el tema del sistema de transporte público. Las personas tienen necesidad de movilizarse.
muy difícilmente yo veo que se vayan a eliminar todas las rutas de transporte público. Van a causar inconvenientes y van a causar problemas con los usuarios del propio sistema de transporte, porque de una u otra manera, he dicho, el concepto de las zonas que generan viajes, de las zonas que atraen viajes, van de la mano con lo que es el comportamiento de la movilidad de los seres humanos. Y todos, de una u otra manera, en algún rato, una vez a la semana o al día, la gente que labora en el centro histórico dice, no, tengo que irme al centro. ¿Por dónde me voy? Yo vivo en X, Y, Z lugares, ¿sí? Y el dejarle a que solo el tranvía realice esa actividad cuando vemos que el tranvía tiene un trazado específico y rígido, eso no va a pasar. La respuesta cae por su propio peso y por propia lógica. No van a poder eliminar este rato todas las unidades de transporte que van por el centro histórico. Van a poder eliminar o hacer una reingeniería a las que fueron y formaron parte del estudio de origen-destino, de oferta-demanda, con el cual se hizo el trazado del sistema tranviario para Cuenca. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que nuestros amigos oyentes, quienes también se han sintonizado y se han dado cita a través de las redes sociales, sacarán sus propias conclusiones. Usted ha sabido aportar con un análisis objetivo y bastante claro, creo yo, sobre varios temas que importan y seguirán estando sobre el tapete, porque así como usted lo ha dicho, sea que en unos días, en unas semanas o meses inicie el funcionamiento del tranvía, las soluciones aún no han llegado. Así es. Muchísimas gracias. Continuamos en breve. Amigos oyentes, habíamos hecho una muy breve pausa, estábamos precisamente coordinando el cambio de invitado. Hemos tratado en la primera parte de la entrevista el tema de la movilidad, el tema que desde luego tiene que ver con nuestra ciudad de Cuenca, lo que se está haciendo, lo que queda por hacer y lo que debería ser hecho. Usted ha escuchado de voz de un técnico de una manera objetiva y clara cuáles serían las respuestas ciudadanas necesarias desde el punto de vista gubernamental a ser tomadas a favor del movimiento, de la libre movilidad, en otras palabras, en nuestra ciudad de Cuenca. Ahora tendremos el gusto de darle la más cordial bienvenida al ingeniero Eduardo Cardoso, quien nos acompaña ya en nuestro set de los domingos, en este set de A Fondo. Muy buenos días. Gracias, Juan Fernando. Buenos días. Estamos aquí y quienes nos escuchan únicamente a través de la frecuencia, la invitación es que posterior a que el cierre de la misma, usted pueda ingresar en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador para que pueda visualizar esta entrevista que estamos llevando a cabo. Cada detalle merece ser reprisado para obtener la mayor cantidad de información y finalmente, lo más importante, que usted saque sus conclusiones. Ingeniero Cardoso, gracias por la oportunidad que tendremos ahora de conversar con usted. En la actual administración del ingeniero Marcelo Cabrera, hasta, creo yo, días muy cercanos al día 0, al día 300, fecha que ACTN conjuntamente con la Municipalidad de Cuenca pusieron como plazo máximo de entrega de la obra civil, hablaban de que se iba a cumplir. ACTN dijo que no, que necesitaba más tiempo, le negaron y que tenía que ser cumplido. Hoy, entre tire y jale, pues se ha concedido hasta el 1 de noviembre. ¿Qué nos deja saber? ¿Hay falta de palabra o estrictamente desde el punto de vista técnico? Hay hechos que, como el alcalde lo dijo, cualquier obra grande tiene estos inconvenientes. Yo creo que el enfoque que se debe dar a este asunto relacionado con los plazos de ejecución del proyecto tranvía va mucho más allá. No son solamente los 300 días que debían ser cumplidos el pasado 13 de octubre, son muchos más los días de atraso que lleva la obra, que debió ser ejecutada en aproximadamente, en 780 días, en 2 años, 2 meses debió ser ejecutada la obra del tranvía en su totalidad. Y llevamos ya, pues, aproximándonos alrededor de los 1.500 días. Nos referimos a 2 años, 2 meses desde el inicio, cuando Paul Granda abrió los primeros frentes. Ese es el plazo del proyecto. Pero
no son 2 años, no son 2 meses, ya es una larga espera que tenemos los cuencanos. Precisamente por eso le decía a usted, no nos dejemos enredar un poco o confundir más bien con el asunto de que son solamente 18 días adicionales del plazo que se ha dado, es muchísimo más. Y esto implica una situación bastante compleja desde el punto de vista de la falta de consistencia, de seriedad en las ofertas que se han hecho desde la Municipalidad de Cuenca. Porque cuando hablamos ya de este plazo final de los 300 días, implicaba que el incremento del costo de la obra, que cuando terminó el consorcio anterior, el consorcio CCRC, la obra quedó con un monto por ejecutar de aproximadamente 24 millones de dólares. 28 exactamente por CCRC, pero 4 millones que fueron absorbidos ya por la ejecución de los contratos emergentes que hizo también la administración del ingeniero Marcelo Cabrera. Por consiguiente, sabiendo que había un costo ya elevado, precios unitarios demasiado altos, como se dijo, y que por eso se llegaba a la terminación unilateral del contrato, sin embargo, se llegó a contratar por 48 millones de dólares, es decir, duplicamos ese costo. La explicación no está clara. Es decir, no se ha transparentado por qué prácticamente hemos llegado al doble. Absolutamente. La justificación que dio el ingeniero Marcelo Cabrera era que era necesario trabajar las 24 horas al día. Pero no trabajan las 24 horas al día. Absolutamente, durante todo el proceso de la ejecución del proyecto en estos últimos 300 días no hubo en ninguna parte del trabajo que usted estaba a cargo del consorcio CCRC las 3 jornadas de trabajo. Ni siquiera en la parte más crítica, cuando ellos se vieron apresurados ya, estuvieron apremiados más bien por el asunto de que se les terminaba el plazo. ¿Qué dice fiscalización al respecto? Toda obra grande tiene una empresa exterior, una empresa ajena a ellos que de manera objetiva debería fiscalizar y haber advertido de que no se estaba cumpliendo ese cronograma de 24 horas, 7 días a la semana. Ese es un punto importantísimo, un punto crítico que hizo la fiscalización, no solamente en esta última parte, sino durante todo el proceso que ya he citado de aproximadamente 5 años de ejecución del proyecto, que hizo también la unidad ejecutora del proyecto Tranvía, a cargo del ingeniero Jaime Guzmán y otros ingenieros que han estado antes, permitiendo que no se cumplan los compromisos adquiridos por los contratistas y con tanta facilidad haciendo reajustes de cronogramas. Usted recordará, para referirnos a la última parte, pues todo sería demasiado extenso, que cuando en el mes de diciembre, cuando se inició esta fase última de los 300 días, se dijo que ya en el mes de enero estaban haciendo reajustes de 15 días en el cronograma porque se había dado alguna demora en la ejecución de los trabajos. Siguiente mes de febrero, marzo, abril, etcétera, igual vinieron haciendo reajustes cada uno de esos periodos. Hasta que finalmente, yo recuerdo que en el mes de mayo de este año, 2018, el ingeniero Santiago López, en una estación de radio que estaba también haciendo una transmisión por video, tenía una hojita que decía: este es el cronograma del proyecto. Y en esa hoja, que la tengo aquí, pero lamentablemente en ese momento no lo podría mostrar para no demorar la información, pues allí se veía que la curva que estaba trazada para el avance de la obra, porque lo único que tenía era una curva de tiempo de ejecución del proyecto, ¿no?, en 2 ejes. Pero estábamos en el mes de mayo y habían transcurrido ya más o menos la mitad del plazo. Y apenas, pese a que había transcurrido la mitad del plazo, apenas se había ejecutado un 10% del total del proyecto. Es decir, en 5 meses hizo solo el 10%, y en los 5 meses finales tendrían que completar con el resto de la ejecución del proyecto, que representaba el 90%. Allí había un desfase enorme, y ahí lo advertimos. La lógica no da para pensar que lo que no sucedió en 5 meses suceda en otros 5 meses. Podría ejecutarse. Lo que pasa es que si es que tenían un plazo muy amplio, tenían mucha holgura para hacer su trabajo, haciendo un reajuste de cronograma, implementando más personal, trabajando las 24 horas al día, a lo mejor era factible, pero ya se veía difícil. Si en 5 meses había un desfase de la mitad del tiempo, ya la cosa estaba mal.
Entonces llegó ya los últimos días, se habló en el mes de septiembre que había un reclamo, que había una controversia por parte de un frentista que quería que se respete su construcción, que se iba a afectar por las obras del tranvía. Y a pretexto de eso, por lo menos por explicación del ingeniero Jaime Guzmán, hubo un desfase de aproximadamente 2 meses, 64 días, dice el ingeniero Jaime Guzmán. Pero ellos suman, pese a que esa era la controversia, es el punto neurálgico y la justificación para la posible ampliación de plazo, ellos suman el temporal lluvioso, pero eso vino en los últimos días del mes de octubre, algunos días que llovió un poco, alguna lluvia que habrían soportado durante la ejecución de obras a la altura de los diferentes puentes de la ciudad y en las obras en la Huayna-Cápac, redondeles de la Cholacuencana, el aeropuerto, en fin. Y lo extraño es que por esos motivos hablan de unos 4 o 5 días de desfase. Y después dicen que también hubo una ruptura más bien, de un sistema de dotación de agua potable en uno de los puentes a la altura de Milchichig. Y cuando eso ocurrió, habían tomado una madrugada y al día siguiente a la mañana ya estuvo arreglada el problema de esta instalación de agua potable, que afectó, según dice el ingeniero Guzmán también, aproximadamente en 3 o 4 días. En fin, todo esto para ellos sumaba alrededor de 84 días. Y de esos 84 días, dando la apariencia de que hicieron una gran gestión por parte de la municipalidad, dice, les hemos cedido solamente 18 días de ampliación de plazo, que es de lo que estamos hablando en este momento. Por eso es que no es creíble, por un lado. Aquí no se aplicó las multas que debían aplicarse al señor contratista, puesto que ya tenía un retraso muy considerable, muchos días de atraso, y tampoco es verdad, como me señala la municipalidad, que uno de los factores fue el hecho de que hubo una huelga en Puerto Buenaventura, en Colombia, y que eso desfasó también la llegada de ciertos equipos que jamás saben expresar ni explicar desde la municipalidad qué tipo de equipos estaban esperando que lleguen y que eso motivó un atraso. Ingeniero Cardoso, como siempre tiene la hospitalidad nuestro auspiciante, el Hotel Oro Verde, de brindarnos un cafecito y en buena hora, quienes también nos están acompañando a través de la frecuencia, a través de las redes sociales, le invitamos que también usted se sirva este café mientras sostenemos este diálogo a fondo. Muy amable, muchas gracias. El día de hoy es un tema que hemos retomado. Este no es el primer episodio de A Fondo que trata la movilidad. Lo hemos tratado con los frentistas. Lo hemos tratado con el mismo ingeniero Jaime Guzmán, que en su momento aseveró en un espacio similar al que estamos el día de hoy, que todo estaba al día, que el tema de Milchichig, tema superado. Más tarde, en otra emisora local salió y nos pudimos enterar de que no, efectivamente el tema de Milchichig estaba con problemas, que un frentista había interpuesto una acción de protección. No puedo decirle, ni quiero intrometer mi criterio en esto de manera muy franca, porque quizás puede sentirse ofendido nuestro amigo oyente, pero parece falta de seriedad en cada punto, en cada tramo. Absolutamente, claro. Vea, usted anota bien, era el punto neurálgico de Milchichig, pero fue desde el comienzo. Y allí se ejecutó trabajos ya de terminación de la calzada anteriormente. Se volvió a abrir, se volvió a romper, se volvió a deshacer, en fin. Pero ahora circula, perdone que le interrumpa, un video que dice que todo lo que estamos viendo abrirse y reabrirse, cerrarse, volverse a abrir, siempre estuvo planeado así. No ¿Es puede así? ser, es que no tiene lógica. Entonces, que era ahora, material temporal, de hecho, dice. No, es absolutamente inconsistente esa afirmación. No puede una obra de esta naturaleza construirse de esa forma. Yo también soy ingeniero civil y sé con propiedad de lo que estoy hablando. Allí hubo enormes fallas de diseño, fallas constructivas, y a última hora empezaron a darse cuenta que no se trata de construir y romper después todo, ¿no? Es un absurdo eso. Además, recuerde usted que todo eso estuvo ya pagado por la municipalidad, pagado por nosotros, por los cuencanos. Y este punto de Milchichig, el frente de la propiedad del señor Rodas, se habla que tiene 30 a 40 metros de longitud. Pues eso no afectaba a la totalidad del proyecto. Las obras podían haberse ejecutado sin ningún inconveniente a lo largo de todos los
2 kilómetros o 10.4 kilómetros que tiene el eje del tranvía. Entonces, decir que por eso hubo un desfase y que motivaba una ampliación de plazo porque no había la posibilidad de ejecutar el trabajo frente a estos 30 o 40 metros, no tiene justificación alguna. Por lo tanto, no es admisible lo que pone como pretexto la Municipalidad de Cuenca. Y reitero, este es el ánimo de aparentar que las cosas se están haciendo con responsabilidad, que se están cumpliendo a tiempo, y finalmente se dice que esto no afectará al cronograma global del proyecto y que estará funcionando en marzo el tranvía. Haga usted un brevísimo análisis en cuanto a los plazos. Estos 18 días implican que la obra, que debía estar terminada el 13 de octubre, y a partir del 13 de octubre, 14 de octubre ya, debería haber entrado el otro consorcio. El consorcio cita por 2 meses, nos dijeron. 2 meses después del 14 de octubre implica que esto era más o menos 14 de diciembre. 60 días, un poco más, 2 días, 2 más o menos, pero bueno, el 14 de diciembre debería haber terminado la implementación, la correlación de funciones del sistema electromecánico del tranvía, que es lo que debía hacerse, o debe hacerse ya. Y después de eso se dijo que iban 2 meses adicionales para empezar a hacer las marchas en blanco, es decir, los tranvías funcionando para hacer las pruebas y ver cómo va acoplando el sistema instalado en la ciudad de Cuenca. Eso termina igual mediados del mes de febrero, 14 de febrero, pongamos así mismo como una fecha. Pero nos están hablando del mes de marzo, por consiguiente, no es cierto tampoco lo que afirman desde la municipalidad, que eso no afectó a la culminación total que se dijo desde el comienzo de estos 300 días, implicaría el tranvía. Por lo tanto, hay un desfase y aparentemente es por lo menos de unos 30 días, porque estarán hablando de mediados del mes de marzo del próximo año. Debería saltarse la suspicacia pensar que se ha puesto como fecha de entrega, de puesta en movimiento, de poder utilizar el tranvía el mes de marzo, coincidentemente cuando es un mes de elecciones en el año 2019. Está de por medio eso, incuestionable está de por medio eso, no cabe duda. Es estratégico para el alcalde Marcelo Cabrera, si quiere aspirar a una reelección, hacer ver que los tranvías se están moviendo. Sí, la ciudadanía va a tomar eso como una alerta, como un aviso de que la obra está por terminar. Pero por eso les decía desde el comienzo, no nos dejemos engatusar y engañar por el hecho de que ya estén funcionando o apareciendo tranvías en el área del eje tranviario y del centro histórico, avenidas de España y Avenida de las Américas, porque eso no implica que el proyecto haya cumplido sus metas y sus expectativas como se dio desde el comienzo. Es muy probable, me parece a mí que es factible que en el mes de marzo estén funcionando los tranvías. La pregunta que queda ahí pendiente, y es la que hay que hacer ahora, es en el mes de marzo cuando ya estará debidamente integrado el sistema de transporte para la ciudad de Cuenca, es decir, la intermodalidad del tranvía con los buses, con las bicicletas, con los vehículos particulares, dónde están los parqueaderos de borde. Va a haber una funcionalidad adecuada para que esté a cabalidad sirviendo el tranvía. Va a estar establecida de manera asimismo clara y efectiva la tarifa del tranvía. La duda que surgió desde el comienzo de la tarifa de 25 centavos, que desde muy temprano dijimos eso no va a ser factible, que se pueda cumplir por parte de la municipalidad con una tarifa de 25 centavos, un proyecto que además originalmente estuvo en un costo aproximado de 180 millones de dólares, que luego costó 232 y finalmente a la fecha que estamos conversando ya sabemos que será por lo menos 300 millones y que mis cálculos en función de lo que tiene que hacerse, que es la renovación de unidades, el mantenimiento y otros factores, va a bordear los 400 millones de dólares. Hay un detalle que a propósito de la planificación económica que usted ha tratado, debo traerlo a este diálogo. Se conoció días atrás que todo lo que es el emplazamiento, armarios y demás que se encuentran en el centro histórico deben ser soterrados hasta un máximo de 3 años. Es decir, no es una obra a hacerse mañana,
pero tiene que hacerse. No se va a hacer, no. Esa es otra falacia. Le garantizo, y esto va a quedar grabado, en 3 años no se va a tocar eso. Si no lo hacen ahora, si los cambios no se hacen en este instante, que todavía estamos a la expectativa de que tienen que hacerse las adecuaciones necesarias para el tranvía, eso va a quedar hasta que muera el tranvía, hasta que finalice su servicio, y por la simple razón de que sería absurdo que dentro de 3 años volvamos a parar todo el sistema de transporte de la ciudad de Cuenca para hacer las reinstalaciones de esas cabinas que son imprescindibles para la funcionalidad del tranvía. Entonces, eso es un cuento chino, utilizando una palabra para que la gente nos dé un poco más de atención nada más. Pero las cosas no son como nos dicen desde la municipalidad. Mire, el problema es que ese tipo de instalaciones que están actualmente en el centro histórico de la ciudad de Cuenca no son aceptadas en otros lugares que tienen una categoría de reconocimiento por la UNESCO, en este caso como Cuenca del Centro Histórico, que es un patrimonio de la humanidad. Allí no se permite simplemente esas instalaciones, se las tiene que adecuar en otra forma. Tampoco es tan viable, entiendo yo, lo del soterramiento de esas instalaciones. Por eso sostengo, si es que ahora no se da una solución en cada una de esas cabinas que están instaladas en el centro histórico, para que no queden afeando tanto a la ciudad, eso va a quedar hasta que muere el sistema de tranvía. Además, usted recordará, o mejor piense, que dentro de 3 años la gente se olvidará, ya pasó, ya están las cabinas de ahí. Con que funcione el tranvía, dirán muchos. Y no ha pasado nada. Entonces, no, y sería interesante de todas maneras que de alguna forma se comprometan los de la municipalidad, ya que dieron la palabra, preguntar cómo lo van a hacer. Tenemos el riesgo de perder la calificación de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO a razón de esto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además, con el riesgo que no queda hasta el momento descartado, que por el hecho de que las vibraciones del tranvía van a ser consistentes, fuertes, y que el sistema de absorción de ese impacto no es el que fue recomendado por los técnicos de ICOMOS, que ellos decían debe ponerse en el centro histórico un sistema de losa flotante, que no es lo que se puso. Acá se puso una manta elastomérica, eso no absorbe todo el impacto. Veamos qué sucede. Esperemos que no sea lo peor. ¿Corren peligro las casas en el centro histórico? Exactamente. Es que son a la final 60 toneladas de peso en cada tranvía, si es que está a full capacidad. Se habla de 300 pasajeros que seguramente tampoco van a estar allí porque no da la capacidad. Son vehículos que en España, en Francia, en Europa en general, transportan ya a su máxima capacidad 180 a 200 pasajeros. Entonces, no van tampoco a servir los tranvías para el número de pasajeros o pasajes diarios que se dijo desde el comienzo, los 120.000 pasajes. Y eso ya está reconocido también por la municipalidad y advertido por quienes habla desde el comienzo del proyecto, que dijimos eso es imposible. Y ahora se habla de unos 40.000, tal vez 60.000, pero vayamos a ver si realmente con 12 tranvías que van a estar en circulación alcanzan siquiera los 60.000 pasajes diarios. En la entrevista que manteníamos antes de este diálogo con el ingeniero Diego Astudillo, él traía a colación una cifra más o menos de 120.000 usuarios por día. Usted habla de 60.000, es prácticamente la mitad. Si él avisoraba, me refiero al ingeniero Diego Astudillo, él avisoraba que con 120.000 pasajes diarios es un sistema costoso, es un sistema que va a traer complicaciones en la área económica, sin duda, a un municipio que no es el más grande ni el más fluido económicamente. ¿Cuánto más pudiera traer si hablamos de la mitad de ese número? Bueno, mire, yo voy a hacer referencia primero a esto, no lo he escuchado al ingeniero Astudillo. Esos datos, posiblemente él está tratando de defender lo que sostenía Paul Granda, que fue el alcalde anterior. Él usaba un dato obtenido por medio del internet y él lo refirió de esa manera. Pero en esos estudios de factibilidad del tranvía, para los 120.000 pasajes diarios eran mucho más tranvías. Eran tranvías de 42, 45 metros de largo. Los que tenemos ahora son apenas de 32 metros de largo. Eran 26 tranvías, 24 iban a estar en circulación, con frecuencias de hasta 3 minutos.
acá tenemos exactamente la mitad de lo que debió ser el proyecto, de la oferta original, que tenía además un costo mucho menor, eran 180 millones de dólares. Entonces, por más que haya hecho alguna referencia, lamento no haber estado presente para poder consultarle al señor ingeniero Astudillo de dónde tiene esos datos, pero la lógica da para pensar que eso no es factible, simplemente porque no hay el número suficiente de tranvías, ni la capacidad de cada uno de ellos da para pensar que se pueda transportar 120.000 pasajes diarios. La expectativa mayor, y creo que difícilmente alcanzable incluso, va a ser los 60.000 pasajes. Muy bien. El tema del tranvía es un tema complicado. Es un tema que ha traído incluso calores políticos. Tanto así que en los últimos días, y ahí se menciona de un video, pero hay otro video que ha sacado por parte del municipio donde habla que gente malintencionada en las redes sociales no especifica, y se ve muy borroso, ciertos muros que a través de fotografías ponen en el video de las redes sociales. Buscan desdecir la realidad de Cuenca, que el tráfico es fluido, dicen ellos, que la obra en el centro histórico está terminada, que todo está bien, y que quien busque decir lo contrario en realidad tiene una mala voluntad. Bueno, con la ciudad. efectivamente ese ánimo de descalificar a los ciudadanos de Cuenca por parte de la municipalidad está presente. Efectivamente, le he escuchado al propio alcalde, ¿no? Los señores que han estado diciendo que esto no va a funcionar, que no va a terminar, se van a dar con la piedra en la boca, creo que dice el alcalde. Esas palabras las repite el ingeniero Jaime Guzmán, y lo están diciendo cada vez los agoreros del desastre, como el ingeniero Santiago López, por ejemplo, o el doctor Alfredo Aguilar. Claro, los voceros municipales pretenden descalificar a sus propios conciudadanos. Inclusive hay una publicidad que está actualmente en los medios de comunicación hablando en ese sentido. Pero es que no estamos hablando mal de Cuenca, eso debe entenderse. Estamos hablando de un proyecto que se ofreció con determinadas características y que no se está cumpliendo. De un proyecto que no ha cumplido tampoco las metas que se propuso desde el comienzo de terminarlo en 2 años, 2 meses, y que estamos aproximadamente llegando a los 5 años o 6 años de ejecución. Cuando estas cosas se hablan, no es el ánimo de dar una imagen negativa de la ciudad de Cuenca. Además, me parece que se necesita ser, diríamos, insensibles, por un lado, que no nos importen las cosas, que no nos demos cuenta de la complejidad que tiene el tráfico en la ciudad de Cuenca. El sistema de movilidad está completamente afectado, que la contaminación es muy alta, que cómo van a hacer para desplazar a esos buses contaminantes que tiene la ciudad en el centro histórico, cuando solamente 70 de esos buses van a salir del centro histórico y el resto van a seguir alimentando esa contaminación en otras áreas de la ciudad, porque no es que salen. Entonces, sí, yo he escuchado lo que usted acaba de decir, de mencionar, pero sin embargo me parece que es un error, una completa falta de respeto a la ciudadanía de esta localidad, de la ciudad de Cuenca, por parte del alcalde y de sus colaboradores, que pretenden hacer creer que tenemos que hablar a toda costa bien de lo mal que están haciendo ellos. Absurdo. Si las cosas estuvieran bien, primero que esto ya debería haber estado en pleno servicio desde hace mucho tiempo y eficientemente solucionando el problema de movilidad para la ciudad. Ya deberíamos ver que están instalados los parqueaderos de borde. Esos parqueaderos de borde, el uno estaba propuesto en el área de Milchichig, el uno, y el otro en el área del Control Sur. El Control Sur, sí, bueno, más o menos donde queda la Feria Libre, ¿no? Pero se necesita allí recursos económicos fuertes. 8 millones se decía para el uno, 4 millones para el otro, son 12 millones de dólares adicionales. Entonces, esos costos también hay que pensarlos adecuadamente de dónde van a obtenerse mayores recursos para el municipio. ¿Sugiere usted de que esos costos, según también incluso un concejal en los últimos días dijo, no están contemplados en la ya cuantiosa cantidad que se ha propuesto para la terminación del tranvía? Bueno, es que entonces allá hay contradicciones entre lo que decía Paul Granda y lo que ahora se afirma.
Cuando Paul Granda decía los 232, pues ya, 232 millones de dólares incluyen todo, absolutamente todo el sistema del tranvía. En eso estaba también hasta el proyecto de bicicleta pública que lo estaba pretendiendo implementar. Estaban los parqueaderos de borde de los dos sectores mencionados, que son imprescindibles para alimentar el tranvía. Y usted necesita parqueaderos de borde muy amplios, muy grandes, porque ¿de qué se trata un parqueadero de borde? Si usted vive por la zona sur y quiere llegar al centro histórico de la ciudad de Cuenca y quiere dejar su vehículo para venir a sus actividades durante el día a la ciudad, se supone que va a dejar su vehículo durante todo el día. Entonces, los espacios requeridos para ese parqueadero son enormes. Yo estimo que debería ser sobre los 1.000, 2.000 vehículos que deberían estar allí para que pasen todo el día. Y ni eso solucionaría de todas formas la capacidad y la expectativa de absorción de pasajes que se esperaba del tranvía. Es decir, de que a cada paso nos encontramos con nuevos inconvenientes. Usted hablaba de un proyecto que se habría concebido con todo lo necesario dentro de un mismo presupuesto, pero remontándonos meses atrás ya supimos que incluso el ajardinamiento no estaba incluido dentro de la factura final, que tendría que ser un tema adecuadamente pagado por los cuencanos a través de otros tipos de contribuciones. Bueno, y tome en cuenta, bien que lo trae a colación, ese ajardinamiento estaba también dentro del compromiso de ejecución de obras del consorcio anterior, de CCRC. Entonces, hay que sumar esos 48 millones de dólares, esos 2 millones que dicen que costará aproximadamente lo que ejecuta la propia municipalidad a través de su departamento, al incremento del costo final del proyecto tranvía. Entonces, seguimos sumando, seguimos abultando la cifra, porque no es que nos sale gratis, por más que sea una empresa municipal la que hace el trabajo, pero sin embargo eso tiene su costo. Y también debería haber estado dentro del plazo de ejecución de las obras que supuestamente estaban por cumplirse el pasado 13 de octubre. El tema, sin duda, se vuelve cada vez más complicado. Se dice el 1 de noviembre, nueva fecha que estimamos culmine la obra civil. Por otra parte, lo que ha sido el emplazamiento de publicidad a través de medios tradicionales y de los medios no tradicionales, como son las redes sociales, dejan de ver de que ya llegó, el tranvía está aquí. Pero existen, como hemos evidenciado durante este diálogo, en estos minutos que estamos conversando con el ingeniero Eduardo Cardoso, varios tópicos, varios subtemas que parecen no ser transparentes. Han sido debidamente fiscalizados, llevados bien a través de la concejalía, órgano llamado a representar a los cuencanos ante un ente como es la municipalidad. No, creo que la respuesta con una sola palabra es suficiente y es obvio para todos. ¿Dónde han estado los señores concejales? Ha habido realmente, como usted bien anota, una fiscalización, que es una labor del cuerpo edilicio, fiscalizar a la propia institución, a la gestión de la alcaldía, pero eso no ha habido de parte de los señores concejales. Ha habido una permisividad más bien, dejar hacer, dejar pasar, quizás hasta un quemeimportismo de, bueno, ya veamos qué pasa, justificar de alguna u otra manera. Yo diría que hasta su falta de preparación y de conocimientos, o de por lo menos instruirse, ¿no? Consultar, informarse de las cosas que implican la ejecución de un proyecto de esta envergadura. Nadie nace sabiendo. Yo creo que si alguien quiere empaparse y enterarse de algún aspecto de conocimiento, tiene que aprender, tiene que leer, tiene que informarse. Y los señores concejales muy pobremente actúan dentro de ese ámbito. Yo podría citar, por ejemplo, lo que está en mi libro, que lo escribí hace aproximadamente ya un año y medio, que se llama Una ciudad para el tranvía, Ilusiones, una ciudad para el tranvía. Y ahí se ve cuando los señores concejales actúan en la sesión del 28 de diciembre de 2012, su falta total de conocimiento
con respecto a lo que estaban aprobando. ¿Cómo yo apruebo un proyecto de esta envergadura y de esta naturaleza si no tengo nociones, si no conozco absolutamente nada al respecto, si no me informo, si no aprovecho de la poca información que nos llegaba en ese entonces? Pero pese a todo, advertíamos, decíamos, esto no está bien, se está planteando mal para la ciudad. Hay inconsistencias, hay problemas también de financiamiento, hay páginas oscuras ¿cómo se llamaba esto? De créditos que estaban comprometidos de alguna forma un poco difícil de entender, por ejemplo, el crédito francés, con confidencialidad. Entonces, esas cosas también estuvieron advertidas. Y los tiempos se fueron dando, la obra empezó a ejecutarse por parte del doctor Paul Granda. Recuerde usted que como se aproximaba también a la campaña electoral, virtualmente se paró toda la ejecución del tranvía, de las obras para el tranvía, porque no convenía alborotar tanto a la ciudad de Cuenca, agredirla en sus calles. Electoralmente eso no le era conveniente, hasta que llegó el ingeniero Marcelo Cabrera diciendo que no lo haría. Viajó a Francia el ingeniero Marcelo Cabrera y nos sorprendió diciendo, tan pronto llegó de allí, que el tranvía va porque va. Yo siempre me he preguntado qué pasó cuando fue a Francia. Ingeniero Cardoso, usted es una persona acuciosa, una persona que, como usted mismo nos ha contado, y quienes no lo sabían, escribió un libro sobre el tranvía. Por eso, y entre otras razones, es que lo hemos invitado esta mañana. Con todos los datos que usted ha podido recopilar y los hechos históricos, pareciera una pieza que se ha perdido. La he tratado de ubicar, la he tratado de precisar, pero se me ha vuelto bastante difícil y usted me dirá si nos equivocamos. Y si nos equivocamos, debemos recular y disculparnos también. El ingeniero Marcelo Cabrera, en su momento, cuando era candidato para nuevamente estar al frente de la alcaldía, saliendo o terminando el periodo de Paul Granda, ¿él habló o no habló de no ir más con el tranvía? A ver, al respecto, yo he recogido testimonios de frentistas de la calle Gran Colombia y podríamos visitarlos nuevamente y decir a usted qué les dijo, a ustedes qué les dijo el ingeniero Marcelo Cabrera. Y ellos sostienen que él, como parte de su promoción de campaña electoral, les dijo: yo no voy a continuar ejecutando la obra del tranvía. Pero no tengo solamente eso como referencia, yo tengo una grabación. Una pregunta que se le formula al ingeniero Marcelo Cabrera: ¿es verdad que usted dijo durante su campaña electoral que no iba a seguir las obras del tranvía? Y la respuesta textual del ingeniero Marcelo Cabrera es: sí, así fue, pero entonces luego viene la justificación de por qué no cumplió su palabra. Es decir, el propio ingeniero Marcelo Cabrera acepta que efectivamente él dijo que no realizaría la obra del tranvía si llegaba a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. En algún momento voy a poner en mi Facebook esa grabación, porque creo que ya son varias veces que me han preguntado y también he dado esta respuesta, que sí, que yo tengo la prueba, que sería esta, la respuesta del ingeniero Marcelo Cabrera, que más evidencia si él dice, efectivamente, así fue, ¿no? Porque hemos hablado con frentistas, entre esos Consuelo Orellana, una de las frentistas que simbólicamente entregó semanas atrás las llaves de su negocio a la alcaldía. Ella es frentista del tranvía. Ella también decía: el ingeniero Marcelo Cabrera nos dijo que no iba con el proyecto del tranvía. Tiene un testimonio más. No obstante, cuando estuvo Jaime Guzmán, le formulamos esa pregunta y él nos supo decir: no, jamás dijo eso. Lo que nos dijo, o lo que supo decir a la gente, es de que iban a analizar. Y claro, luego de ese análisis y del viaje de Francia que usted acota, regresa y definitivamente el tranvía va porque va. Es que el viaje a Francia no es solamente una referencia a la que hago yo. Solamente para tomar en cuenta lo que pasó en el intervalo de la actividad de Paul Granda y en la entrada de Marcelo Cabrera. A la semana de que el ingeniero Marcelo Cabrera estuvo en la alcaldía de la ciudad de Cuenca en este segundo periodo, en ese entonces yo formaba parte de un colectivo llamado Colectivo Cívico Cuencano. Y quienes integraban ese colectivo hicimos una cita con el ingeniero Marcelo Cabrera.
nos recibió un día domingo en la alcaldía. Allí conversamos aproximadamente una hora y media sobre el tranvía. Y le hacíamos ver de las implicaciones y conflictos que tenía el proyecto. El ingeniero Marcelo Cabrera, amigo mío, amigo personal, colega, ingeniero, porque es la misma profesión que yo tengo, ingeniero civil, le dije inclusive, yo te voy a hablar, Marcelo, primero como autoridad que eres ya, como alcalde. Después quiero hablar al compañero, al colega, al ingeniero, y finalmente como amigo. En ese plano le puse la conversación. Y le dije lo que hasta ese momento había tratado de yo también descifrar con respecto al tranvía. Me daba toda la razón y me decía, tú eres la persona que mejor has investigado y has analizado el problema del tranvía. Y sí, me gustaría que estés con nosotros. Va a venir la próxima semana el vicealcalde de Medellín. Te voy a invitar para que puedas conversar con él. Todo eso hubo de por medio. Al día siguiente de esa conversación y con la convicción de que el proyecto no era conveniente para la ciudad, viajó a Francia el ingeniero Marcelo Cabrera. Y bueno, la expectativa se abrió en la ciudad. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué se fue a Francia? Viajó con el ingeniero Fernández, con Gerard Fernández. Y luego nos dijo que había ido a dar una conferencia en el Senado francés. Yo me sonrío un poco, ¿no? Un ingeniero que estaba fracasando acá con el asunto del tranvía, ir a dar una conferencia allá, no me parece bastante, no tiene mayor lógica. Pero en fin, él sostiene que ha ido a dar una conferencia en el Senado francés. Los datos que tuvimos son completamente distintos. Él fue a visitar las instalaciones que tenía el propio contratista del tranvía y de alguna manera estuvo en contacto con quienes tenían interés en ejecutarla, de proseguir más bien ya la obra, porque ya estaba contratado. Pero retornó de ese viaje y yo tengo la impresión, esto ya no podría dar mayor una afirmación muy directa, pero de que incidió mucho la presión que posiblemente tuvo del expresidente Rafael Correa. Es muy probable que conversaron y que el expresidente le pudo haber dicho al ingeniero Marcelo Cabrera, si no continúas con el tranvía, olvídate que te dé apoyo para otras iniciativas o por otro tipo de obras que se puedan ejecutar en la ciudad de Cuenca. Supongo que hubo también una presión política que incidió en esa decisión del ingeniero Marcelo Cabrera. Y eso motivó ese cambio radical que implicó su viaje a Francia y después decir acá en Cuenca que la obra continuara. Ingeniero Cardoso, para finalizar, siempre el tiempo nos es ingrato y nos queda corto. Cabe preguntarnos, el tranvía se terminará. Los cuencanos rogamos y apoyamos a que se termine. ¿Funcionará por mucho tiempo? Bueno, yo quisiera excluir de los cuencanos apoyamos y aspiramos a que termine el tranvía. Yo habría esperado que no se dé eso. Y habría sido mucho más conveniente que el ingeniero Marcelo Cabrera termine unilateralmente los contratos totales del tranvía cuando asumió la alcaldía. Y él tuvo una segunda oportunidad. Cuando terminó el contrato con CSRC, yo tenía la expectativa y hablé con el doctor Orellana, Tarquín Orellana, y él me preguntó, inclusive, Eduardo, ¿qué sería conveniente en ese momento? ¿Que continúe la obra o que termine? Yo dije, Tarquín, hoy es el momento, para mí, que debe terminar el tranvía. Es el momento de terminar absolutamente. Estábamos todavía con una inversión no mayor. Ahora bien, lo que usted acaba de decir, sí. Yo creo que, lamentablemente, y yo pienso así, me disculpan quienes me escuchan, la mayoría de la ciudadanía se ha dejado convencer de que es una obra que tiene que terminar y que tiene la expectativa de que quizá funcione bien. Viene un problema mucho más complejo, mucho más difícil para la ciudad, la sostenibilidad del sistema tranviario durante los supuestamente 35 años que debería servir la obra del tranvía. Es que esa sostenibilidad va en función del costo del pasaje. Si el costo del pasaje es accesible para la mayoría de usuarios, pues qué bueno. Pero al mismo tiempo, si es que esa accesibilidad no cubre los costos de operación y mantenimiento del pago de la deuda asumida por el tranvía, que va a estar alrededor de unos $200 millones para la ciudad de Cuenca, que originalmente estuvo calculada en $55 millones. El hecho de que hay que renovar las unidades tranviarias, que hay que incrementar el número de tranvías, ¿de dónde vamos a obtener recursos para eso?
Y ha pasado en otros países, en otros lugares, en otras ciudades del mundo, que frente a esta imposibilidad de sostener el tranvía, simplemente se le deja allí. No funciona, no sirve. En muchas ciudades la plataforma del tranvía se convierte en una gran área de estacionamiento, de parqueadero de vehículos. Que no nos pase esto en la ciudad de Cuenca. Yo aspiraría que de alguna fórmula se dé, no sé, le veo muy difícil. No es tampoco aceptable el criterio del prefecto Paul Carrasco, que dice, bueno, si no funciona el tranvía, yo voy a hacer funcionar un gusanito, dice ahí sobre la plataforma del tranvía. Las redes sociales hacen lo suyo, ya claro, tienen por ahí una fotografía circular. O piensan y dicen que eso va a servir para que el turismo se mueva. No, por favor, ciudadanos que nos escuchan, eso es otro absurdo que se dice, ¿no? Que va a motivar al turismo. Luego yo le pregunto a usted, Juan Fernando, los extranjeros que llegan a la ciudad de Cuenca, ¿creen que van a tomar como algo novedoso un tranvía? Alguien que venga de países como los Estados Unidos de Norteamérica, de países europeos como España, Francia, Alemania, Italia, bueno, en fin. Bueno, es lo más normal y natural un sistema de transporte como ese. El tranvía viene de finales del siglo XIX. Entonces no es ninguna novedad ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces el tranvía, me parece a mí que en la fase que está aproximándose ya de operación va a ser muy difícil que se lo sostenga. La tarifa que se establezca para el tranvía, si es que no tiene un alto subsidio, no va a ser posible mantener en funcionamiento. Pero la pregunta que hago también allí, cuando hablamos de subsidio, ¿de dónde proviene el subsidio? De todos los cuencanos. Finalmente habrá el municipio que pagar es mucho administrador. Impuesto adicional y además paralizar obras de la ciudad para que esté funcionando el tranvía, porque es la única manera. Eso tengamos presente. No creo que debemos confiarnos en el hecho de que ya viene, ya llega, ya funciona. ¿Y después qué? ¿Conviene realmente? Hay que preguntarse, pero de manera muy seria. ¿Conviene de veras que el tranvía funcione? Pese a la cantidad de millones de dólares que ha implicado la ejecución de este proyecto y que además me temo que está mal ejecutado. Ya vimos las evidencias cuando ahora hubo que reponer mucho de lo que ya estaba hecho por parte del anterior consorcio, por la fiscalización que no ha sido eficiente, por la supervisión que tampoco ha trabajado adecuadamente en el municipio. Yo creo que esa obra va y se mantiene camino al fracaso. Muchísimas gracias, ingeniero. A usted, muy amable por la invitación. Amigos oyentes, cerramos aquí la transmisión, regresamos a los estudios de la W. Continúan ustedes con la buena música, la programación de domingo. Mientras tanto, nosotros nos quedamos acá en nuestra casa matriz para los programas a fondo, gracias a nuestro auspiciante. Les agradecemos su gentil sintonía. Si usted nos escucha a través de la frecuencia 90.1 FM, en breve esto también estará disponible en nuestro canal de YouTube, W Radio Ecuador. Y desde luego, si se ha perdido en algún tramo esta entrevista y desea reprisarla igualmente por la frecuencia de la W, usted puede escucharnos el día lunes a partir de las 9 de la noche. Sin más, gracias y hasta el siguiente episodio de A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de